Buenas tardes, amados hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es César García, de la Iglesia Cristiana Mi Amado Jesús. Para hoy vengo trayéndoles un corto mensaje que está ubicado en la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Y dice este versículo, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dice el Señor en esta palabra, nos puede ilustrar que Dios tiene pensamientos de bien. Dios le está hablando a su pueblo en general. La palabra de Dios dice ella misma que es viva y eficaz. Amén. Entonces la palabra de Dios permanece. En esta época donde Dios le hablaba a su pueblo Israel por medio de Jeremías, era una época bastante difícil en la que su pueblo Israel estaba sometido por otra nación extranjera que no conocía a Dios, por los babilonios, y habían sido llevados a un exilio por causa de su pecado. Entonces, en medio de la tristeza que tenía el pueblo, Dios le manda a decir a su pueblo Israel por medio del profeta que Dios todavía pensaba bien para su pueblo. A pesar de que habían sido desobedientes, Dios tenía planes para con ellos. Amén. Eso nos muestra lo hermoso del corazón de Dios, de la buena voluntad que Él tiene para con los hombres. Amén. Pero muchos dirán en estos tiempos difíciles, y yo me imagino que habrá gente que habrá soportado cosas difíciles, que si hay Dios, ¿por qué las cosas son tan difíciles? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué mucha gente no alcanza las bendiciones que Dios tiene preparadas? Y lo bueno de Dios es que Él mismo responde en su palabra. Amén. Dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de los romanos y le está diciendo que no se conformen a este siglo. Al hablar la palabra de este siglo, está hablando a este mundo o la parte espiritual que gobierna este mundo. Si nosotros nos situamos en Jeremías, podemos darnos cuenta que los que gobernaban en ese momento ya no eran los israelitas. Estaban siendo gobernados por un pueblo que no conocía a Dios. Estaban bajo un juicio que Dios les había mandado por su pecado y su desobediencia. Y no es casual que nosotros a nivel mundial estemos bajo un juicio, también por causa de nuestra desobediencia, de no dedicarle nuestra vida a Dios. Amén. De no tener en cuenta sus pecados, que fue lo que le pasó a Israel en ese momento. Habían mucho pecado en Israel. Los reyes adoraban a los demonios, no cumplían la voluntad de Dios. Y no es casualidad que Dios nos está hablando esta palabra en medio de esta pandemia, en medio de momentos difíciles, en momentos de juicio. ¿Por qué han venido todos estos juicios a nuestro país, al planeta entero? Porque la gente no tiene en cuenta a Dios para tomar decisiones, no tiene en cuenta a Dios para despojar y pasar por encima del que sea y hacerse ricos. No tienen en cuenta a Dios a tomar sus decisiones en cuanto a la vida sexual que tienen. Absolutamente para nada. Se levantan y crean sus planes y ni siquiera cuentan con la voluntad de Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes que también hemos caído un poco de esto. Amén. Que tal vez las ganas de tener riquezas o las ganas de pasear o de conocer el mundo, de ser agradables a los demás, nos han alejado de Dios. Pero ¿qué le dice Pablo aquí a los romanos? Les dice a la iglesia de los romanos que no se conformen a este mundo, a vivir como vive el mundo, a vivir para los deleites, para el pecado, para agradar a la carne. Amén. Dice, sino transformados, sino renovados, perdóname, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Uno de los mensajes que traía Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es exactamente el mismo mensaje que trae el Señor Jesucristo. Arrepiéntase porque ha venido a ustedes el reino de los cielos. Y es lo que nosotros tenemos que profesar, predicar, amén. Pero si somos conscientes tenemos que predicarnos a nosotros mismos, primeramente como iglesia. Se ha hablado bastante de que el juicio que está viniendo es por causa de la desobediencia, está claro, pero dice la palabra que el juicio comienza primero por la casa, amén. Y estos tiempos que el Señor ha permitido que nosotros estemos apartados de la gente, apartados del mundo, restringidos de lo comercial, de lo normal del mundo, es para que nosotros meditemos y estamos siendo renovados y estamos permitiendo que Dios nos renueve a través de su palabra. Amén. Dice aquí transformados. ¿Cómo sabemos si estamos siendo transformados? Por los frutos. El pastor Antonio predicó sobre los frutos que debe tener una persona. Y nos pidió una evaluación, nos puso a reflexionar a nosotros mismos si nosotros estábamos dando estos frutos o si no los estábamos dando. Esa es una manera de comprobar si estamos siendo renovados por el entendimiento de la palabra. Amén. Dice aquí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados. La palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos una mente nueva, un corazón nuevo para Él. Que seamos renovados. Alguna persona en la iglesia ponía un ejemplo muy claro. Para los que entienden ahora de la tecnología y todas estas cosas es muy claro. Cuando uno compra un computador o un celular, se lo entregan con una memoria vacía. Es una cosa nueva, totalmente, digámoslo, virgen. Yo no sé si algunos de mis contemporáneos de la época mía tenían la costumbre de comprar sus cassettes vírgenes para grabar sus canciones, o aún la misma voz de ellos, o grabar cosas. Eso era una moda que existía en ese tiempo, con los Wallman. Yo sé que me van a decir viejito, pero bueno, no importa. Esas cosas venían sin nada dentro. ¿Y cuál era la función de esos cassettes? Meter en ellos lo que a uno le gustaba, la música que a uno le gustaba. Muchos colocaban su género específico, otros los cogían para grabar de pronto predicaciones o de pronto clases o qué sé yo. Tenían muchos fines, ¿cierto? La ventaja que tenían estos cassettes era que uno podía borrar lo que había grabado y volver a grabar encima. Algo así nos pide el Señor a nosotros. O sea, cuando nosotros nacemos inocentes, nacemos sin maldad, sin tender. Bueno, de pronto hay tendencia al mal porque eso se hereda, pero no abismalmente como cuando estamos grandes. El Señor nos pide que nos dejemos renovar por medio de su palabra, que podamos entender sus palabras, pero para poderlas entender tenemos que ser renovados, convertidos de nuestra maldad, dejarnos manejar en las manos de Dios. Amén. Para eso vino Cristo, para enseñarnos a vivir una vida agradable a Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y aquí está hablando el Señor de voluntad. Dice el Señor aquí en la última parte del versículo que tenemos que ser renovados para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Necesitamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Dios tiene sus planes y habla por toda parte de la Biblia que nos va a bendecir. E incluso Abraham le dijo y alzó su mano jurando que nos iba a bendecir. Mucha gente corre a Dios solo por la bendición y esquiva todas estas cosas de ser renovado, de ser cambiado. La Biblia plasma en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, plasma que la gente seguía a Jesús por el pan, por los milagros.
por las bendiciones. Amén. Pero como el Señor conocía los corazones, pues les daba una palabra y se iban porque no querían ser renovados. Pero aquí la palabra sí nos dice que tenemos que ser renovados, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia espiritual tiene que ser renovada por medio de la palabra, dice. Cuando nosotros somos renovados, nos hemos dejado trabajar por Dios, hemos podido prestar nuestro corazón para que el Señor muestre cuál es su voluntad. Podemos entender que el Señor Jesucristo vino a vivir una vida santa para agradar a Dios. Amén. Cuando el Señor hablaba desde el cielo, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Daba testimonio del Señor Jesucristo de que era agradable. Y de esa manera, obviamente, el Señor alcanzó el nombre que le dio el Padre y nos dio salvación a nosotros. Entonces, habiendo entendido esto, que por medio de la palabra el Señor nos limpia, nos lava, y por medio de vivir la palabra podemos demostrar que sí hay un cambio en nuestro corazón, que nos estamos arrepintiendo y estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Podemos comenzar a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, alcanzar sus promesas. A mí me gusta mucho, en especial, el libro de Josué, porque es un ejemplo muy, muy lindo, donde Dios le habla a Josué y le dice, esfuércese y sea valiente para poner por obra mis mandamientos, porque si usted hace eso, entonces va a hacer prosperar su camino y todas las cosas le saldrán bien. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que todas las cosas le salgan bien? Amén. Pero lo que quiere hacer la gente a veces es sacar al Señor de la ecuación, la forma de hacer las cosas. El Señor pone el premio, pero también pone el plan. Y nadie se puede saltar el plan de Dios. Nadie se puede saltar los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Entonces es tiempo de que nos dejemos renovar por Dios. Yo no sé cuántos han pasado o cuántos han hecho muchas cosas. Han hecho una misma cosa, pero muchas veces la han intentado hacer. Pero siempre la hacemos de la misma manera y siempre tenemos el mismo fin. Es hora de comenzar a hacer las cosas como Dios nos manda para prosperar en su camino, para comprobar que todo lo que Dios dice que tiene para nosotros es cierto. Y no solamente para decir que es cierto, sino para disfrutarlo. Es hora de disfrutar ser hijo de Dios. Muchos de nosotros no hemos podido disfrutar ser hijos de Dios. Es hora de comenzar a hacerlo. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, los discípulos, los profetas se gozaron de ser hijos de Dios, de ser azotados. Y a mucha gente no le cae esto en la cabeza porque no han podido ser renovados en su entendimiento. Amén. Estos hombres sufrían estas cosas por amor al Señor, por honor, tenían en sumo honor el ser azotados por Dios, por el Señor Jesucristo. Nuestra mente tiene que ser renovada porque tal vez vengan tiempos más difíciles. No nos podemos perder de la salvación de nuestra alma. Tenemos que dejarnos renovar por Dios. Y es tiempo de escudriñar la palabra como nunca y de encontrar los tesoros, los deleites que Dios tiene en la palabra. Qué rico es cuando nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios, qué quiere decir Dios en su palabra. Y podemos ser afirmados en la fe y comprobar que todo lo que Dios habla se cumple, porque eso se lo dijo también a Josué. Josué hizo lo que Dios le mandó y todas las cosas que Dios le había prometido, él las alcanzó. Y así es con nosotros. El Señor nos habla, nos manda mandamientos, nos manda instrucciones, que sí que nos ha mandado instrucciones últimamente por medio de sus siervos, para que alcancemos la salvación, para que comprobemos lo delicioso de estar en su presencia. Amén. Esta es la pequeña introducción de la palabra que Dios traía. Amén. Los bendigo y espero verlos pronto. Ánimo y busquemos a Dios, deleitémonos en las cosas de Dios, en su palabra. Y sigamos siendo renovados para comprobar todo eso hermoso que Dios tiene para nosotros. Los bendigo, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo.